Buenos días. Bueno, vamos a ver hoy, o en esta charla, vamos a dar un poco algunas consideraciones sobre marchas. Marchas que tienen que ver con la forma de caminar y que una vez más quiero insistir en esta importancia que tiene que ver con este bloque que está relacionado con inspección general. Eso significa que ya no más estamos volviendo a advertir la importancia que tiene que la consulta con un paciente no es solamente lo que conversamos, sino también lo que ya estamos viendo del paciente, ¿no? Y por supuesto otros elementos que podemos rescatar, pero la importancia que tiene toda esta cuestión, esta visión holística de la persona, en donde estamos interpretando, en este caso, la forma de caminar. Hemos visto actitud y decúbito. Entonces, marcha es el modo de desplazarse, o sea, la forma de caminar, no entraña tampoco esto una definición de complejidad. Y fíjense, esto sí me interesa que ustedes pongan en cuenta, que para que caminemos normalmente se necesita una cantidad de elementos en el organismo que funcionen coordinadamente y correctamente, de modo que entonces la resultante de todo eso es caminar normalmente. Quiere decir que esqueleto, ligamentos, articulaciones, músculos, el sistema nervioso central y periférico con todas sus vías. Imaginen entonces que podemos, los que estudiamos medicina, reflexionar que caminar es una cosa compleja que amerita de una cantidad de elementos para poder hacerlo bien. Así que cualquiera de estos áreas o sistemas que estuvieran afectados podrían incidir en la forma de caminar, desde ya. Si bien esto que voy a mencionar es la semiotecnia de la marcha, yo diría que bastará con que uno esté observando cómo camina una persona, y hay algunas marchas que vamos hoy a citar que son tan elocuentes que probablemente nos indiquen alguna posibilidad, una patología, un diagnóstico. Pero cuando yo miro caminar a un paciente, le puedo mirar el ritmo, en la forma que se desplaza, la resultante, que significa si en esa línea que va haciendo el paciente es una línea, digamos, voluntariamente aceptada, pongámosle hacia adelante. O sea, yo le digo al paciente, a ver, por favor, parece, señor, acá al lado de la mesa y camina hasta la puerta del consultorio. Si yo le estoy diciendo eso, uno supone que va a ir en forma recta y entonces eso sería lo que yo denominaría la resultante. Obviamente que me llamaría la atención si yo le digo, a ver, señor, vaya desde la mesa a la puerta y resulta que lo va haciendo de una manera en zigzag o totalmente, digamos, discordante, que me llamará la atención, obviamente. Y la estática y cinética de los diversos movimientos corporales, porque quizás nosotros no prestamos atención en la marcha normal, pero, por ejemplo, el braceo es una cosa muy importante que no solamente produce un equilibrio y una modalidad de caminar, sino que cuando no está el braceo, más allá de que la marcha está alterada, también se verifica una alteración. Aquí, a los fines de darle siempre un orden a lo que vamos estudiando, yo podemos tener entonces lo que se denomina eubasia, digamos, que es la marcha normal. Disbasia es cuando está alterada digamos, está alterada la marcha, unilateralmente cuando hay un miembro inferior que está afectado, bilateralmente cuando están los dos, y una abasia es aquella actitud en la cual el sujeto no puede caminar por algún motivo. Entonces, eubasia, digamos, es importante tener en cuenta esto, que lamentándolo mucho, ya vamos a pasarles un video con algunas marchas, pero siempre es interesante que ustedes vayan observando. A ustedes no les puede llamar extraño o llamarle atención de que yo les diga que en la marcha nosotros, con la forma de desplazarse una persona, puede demostrar serenidad, puede tener datos de inseguridad, puede haber una marcha apocada donde veo que el sujeto
tiene la cabeza hacia abajo, los hombros caídos y te da una sensación de timidez o tristeza. Podemos ver esa persona así que lleva su pecho inflado, su cara hacia arriba, mirando como si ganara el mundo, y sería el del orgullo, o todo muy protocolar del ceremonioso. Con esto que quiero decir que, sin dudas, que yo no voy a estar detectando aquí en la marcha una enfermedad, pero puedo perfectamente también, una marcha me puede demostrar un estado de ánimo. Por supuesto que la voluntad la puede modificar. Todos en la vida hemos tenido alguna vez una tristeza o una angustia que podría haber influenciado incluso en nuestra forma de caminar, pero la hemos modificado con la voluntad porque hemos dicho, che, hay que ponerle garra a esto, vamos a caminar más enérgico. Bueno, sin duda que es así, pero a veces un cuadro de una persona con una gran depresión se puede influenciar no solamente en su fase, se puede verificar no solamente en su fase, sino también en su forma de caminar. Y las disbasias, que vamos a ver algunas, intentando dar algunas explicaciones. Como dije, las disbasias pueden ser unilateral o bilaterales. En este caso, por ejemplo, una marcha unilateral, que es, por ejemplo, la del lumbago, la lumboceatalgia, que afecta al nervio ciático con toda su inervación que puede llegar hasta el pie, y donde el sujeto tiene un gran dolor, como le depara un gran dolor el levantarse y caminar. A veces utiliza una muleta o se va agarrando de las sillas y suele dejar el miembro rígido para no flexionarlo, para no contraer ese ciático que está inflamado. O sea que podemos ver esa marcha donde el sujeto o no quiere marchar o lo hace con gran dificultad, arrastrando un poco el miembro para no flexionar esa inflamación del ciático que tiene, que puede ser por una hernia lumbar o alguna otra cuestión, puede ser un tumor, una fractura, en fin. También la marcha de hemiplegia espástica, o sea, una persona que ha evolucionado de un accidente cerebrovascular y que tiene todo un hemicuerpo afectado, sobre todo brazo y pierna. Entonces, más allá de la actitud que ya vimos cómo tenía el brazo de un paciente hemipléjico, cuando marcha este sujeto que tenía la pierna rotada, el pie rotado hacia adentro, y entonces como está paralizado, ese miembro al impulsarse con el miembro normal, el miembro que está paralizado hace una suerte de movimiento circular con ese pie que está hacia adentro, que parece que fuera como si fuera el movimiento de hacer un guadañazo, utilizar una guadaña y cortar ese movimiento en circulación, en semicirculación, sería el que daría este miembro, dado que tiene que pivotear sobre el miembro sano. Y entonces esa actitud hemipléjica que vimos, cuando se compadece de querer marchar, lo hace con esa llamativa consideración donde yo puedo perfectamente lucubrar que ese paciente tiene una marcha hemipléjica. Las marchas también pueden ser bilaterales, o sea que afectan los dos miembros, y como dije, la resultante podría ser que le digo al sujeto vaya desde la mesa hasta la puerta y lo hace en forma recta, o sea, no altera su resultante, o estas curvilíneas, porque es tal el grado de afectación neurológica que tiene que el sujeto no puede conservar una línea recta. Eso sería. Me conformo con que ustedes recuerden que las disbasias pueden ser unilaterales o bilaterales. Cuando el sujeto tiene esa disbasia bilateral, o sea, afecta a los dos miembros, si le digo que vaya hacia el frente, lo hace en una línea recta, pero puede predominar el tono muscular. Por ejemplo, en eso encontramos el Parkinson, una lesión de la vía extrapiramidal, donde el sujeto tiene una característica de estar envarado, rígido, hacia adelante, con las manos en cuentamonedas, como ya lo vimos en actitud, y que el sujeto, estamos hablando ya de un Parkinson evolucionado, porque si tenemos un Parkinson muy nuevo, por ahí sí, todos estos detalles no se ven, como en todas las patologías, ¿no? Entonces,
cuando ya el sujeto ya predomina mucho la rigidez, la marcha que va a hacer un paciente con Parkinson comienza a hacer una serie de pasitos cortos, bamboleantes, y luego larga la caminata. Eso hace que vemos que no se acompaña del braceo normal, y puede llegar a iniciar la marcha con ese cuentamonedas que estamos viendo en las manos. Quiere decir que es una marcha rígida, sin braceos, y que comienza con pasitos cortos y luego se hace con una marcha un poco más normal. En el caso del coreico, la corea es una afectación de los núcleos de la base, en donde por un cuadro infeccioso, traumático o tumoral puede estar afectado, y que entonces el paciente tiene una marcha distónica, rítmica, donde mueve el cuello, mueve los brazos y las manos, las piernas en un contorneo que parecería que fuera como un baile. Gente, no es un baile, es obviamente una cosa muy enferma, pero donde podemos visualizar una alteración absoluta de toda esta conformación al caminar, que nos hace pensar en un movimiento coreico y una marcha coreica. En cambio, en vez de ser, como ya dijimos, disbasia bilateral, o sea, toman los dos miembros, puede ser que en cambio no está predominando la hipertonía muscular, sino el poco tono muscular. Y esto puede ocurrir en el TAVES, que el TAVES, recuerden ustedes, es la tercera etapa evolutiva de una sífilis, que tiene una etapa primaria, la del chancro, la número 2, que es la segunda etapa donde está la rheozolia sifilítica, puede haber poliadenomegalias, y después viene una etapa neurológica del TAVES, en donde se ven afectados los haces de Gall y de Burdach. Entonces el sujeto tiene una marcha dificultosa. Recuerden que al estar afectados los haces de Gall y de Burdach, el sujeto, para mantenerse de pie y para caminar, necesita de los ojos, necesita del aparato vestibular, o sea, del octavo par en el oído, y necesita de la sensibilidad profunda, consciente. Esa sensibilidad profunda es la que nos permite tener conciencia de que pisamos una superficie, dura, blanda, lo que sea. Entonces, si a un sujeto con TAVES, que tiene afectados los haces de Gall y de Burdach, o sea, uno de estos tres elementos, y le hago cerrar los ojos, pierde un segundo elemento y le queda solamente el vestibular. Por eso hay lo que se llama el signo de Romberg, que el sujeto que tiene TAVES, ataxia, lo tiene presente, que significa que si al sujeto yo lo dejo parado y le hago cerrar los ojos, tiene movimientos y se cae, porque pierde la capacidad de darse cuenta si está parado, sentado o acostado. Volviendo a la marcha del TAVES, este sujeto, como tiene esta alteración de los haces de Gall y de Burdach, la sensibilidad profunda, entonces se maneja mucho con la vista y por supuesto con el octavo par, y se suele agarrar de una pared para poder caminar, y como tiene mucha inseguridad levanta mucho la rodilla, y cuando vuelve a caer con el pie lo hace fundamentalmente con el talón del pie. Por eso a la marcha del TAVES se le llama una marcha taloneante. Si en cambio tenemos la marcha de la polineuritis, que es una enfermedad bastante frecuente, recuerden que polineuritis les puede dar la diabetes mellitus, le puede dar una uremia, le puede dar ciertas intoxicaciones. Entonces, este sujeto, en cambio, por tener comprometidos los músculos flexores de la pierna, por toda esa polineuropatía, que es periférica, en botas y en un guante, el sujeto tiene una incapacidad para levantar, cuando levanta la pierna para caminar, obviamente una polineuritis avanzada, el sujeto no puede levantar la punta del pie por esta alteración que tiene los músculos flexores y demás. Y entonces el sujeto tiene que levantar mucho la pierna para poder levantar la punta del pie, porque si no la punta del pie le anda pegando por todos lados y obviamente hasta puede haber tenido la experiencia de una caída. Quiere decir que es una marcha que ustedes van a ver en donde el sujeto levanta mucho la pierna y cuando va a depositar el pie lo hace primeramente con la punta.
Esa punta que cae primero hace que sea una marcha escarbante porque como si buscara escarbar, o como esos caballos peruanos que hacen ese desfile en puntita que hace con sus cascos cuando desfila el caballo, lo hacen practicar. Bueno, es una marcha en donde entonces el sujeto levanta mucho la pierna y cuando va a depositar el pie en el suelo lo hace primero de punta. Entonces la marcha de la polineuritis lo hace fundamentalmente con la punta del pie. Tenemos una disbasia bilateral ya que el sujeto le digo que vaya hacia la puerta y resulta que se va para cualquier lado. Y eso es cuando voy a tener una afectación importante del cerebelo. Ya sabemos que el cerebelo es un órgano totalmente comprometido con la coordinación de nuestros movimientos. Así que una alteración del cerebelo te da una ataxia, esa incapacidad de coordinar, se ve verificado también en la marcha, que es la que define como la marcha del ebrio. Marcha del ebrio también siempre de una manera metafórica y figurativa, en el sentido que el sujeto empieza a movilizarse a ambos lados de una manera anárquica, tiene tendencia a agarrarse de lo que puede, porque si no, tiene tendencia a caerse, por lo cual parecería como si estuviera borracho, pero en realidad tiene una afectación del cerebelo. Marcha. Esto estamos avanzando ya en patología bastante avanzada. Y por último, digamos, de estas marchas que pueden darnos algún tipo de datos sobre alguna patología de base que puede tener el sujeto, podemos tener ese paciente que cuando camina dice que le da un fuerte dolor de uno de los miembros inferiores o de los dos. Y eso puede remitir a pensar en una claudicación intermitente, que es una patología vascular arterial, generalmente aterosclerótica, en donde el sujeto, por obstrucciones que se van haciendo progresivas de esas arterias de los miembros inferiores, el sujeto tiene dolor isquémico por caminar. Entonces, por ejemplo, es muy importante porque en la semiología vos podés verificar si el sujeto tiene la lesión y no le duele, bueno, está en una etapa. En una etapa más avanzada es cuando, por ejemplo, camina más de 200 metros y le duele, pero cuando ustedes lo van siguiendo en la anamnesis en el tiempo, ya el sujeto después tiene a menos de 200 metros, que es otro dato interesante, quiere decir que ha avanzado en la enfermedad, y otra es ya cuando tiene dolor de reposo, y mucho peor cuando yo a esto le trae aparejado lesiones isquémicos en el miembro inferior que pueden llegar a la gangrena. Eso también ustedes lo van a conocer como signo del mirador de vidriera, porque es el sujeto que ya, como tiene esta patología crónica, supónganse que él a los 300 metros le empieza a doler las piernas, ¿qué hace? Camina 250 metros y cuando le está por empezar el dolor, se detiene a mirar, a contemplar, se sienta. Bueno, esto es lo que ha llevado a esta forma ilustrada de decir que se pone a mirar vidriera. Si está en el campo no va a tener vidriera. Y entonces, lógicamente, es como para que tengamos una ideación de lo que puede ser esta marcha. Si el sujeto, obviamente, después con el tema de la anamnesis le cuenta que ya a menos metros le produce el dolor, porque la enfermedad, obviamente, hay posibilidad de que haya verdaderamente avanzado. Marcha de la claudicación intermitente. Bueno, gente, y para ir terminando, digamos, si bien esta hermosa y recontra conocida canción cantada por Serrat y de Machado, que tiene que ver con que se hace camino al andar, si bien esto es filosófico, acá también uno quiere terminar de decir que mirando marchar yo puedo percibir estados de ánimos o no, pero también podrían algunas enfermedades estar observadas en la forma de caminar. Lo importante es cómo uno es capaz de observar estas cosas, ¿no? Esto no lo va a decir el paciente, es uno que observa si el paciente levanta mucho su pierna y cae de taloneante o cae de punta, o resulta que, bueno, y tiene justo una diabetes y entonces tiene una marcha polineurítica. Esto
está en el razonamiento del médico. Por eso siempre estamos insistiendo con el hecho que ustedes tienen que estudiar síntomas, signos, construir síndromes para hacer sus planteos después de haber hecho una jerarquización de datos. Bueno, espero como dije, que les haya sido útil la charla. Muchas gracias.